Si yo les preguntara qué esperan de un sermón, qué espera uno de un sermón cuando una persona se para acá y va a predicar un sermón, uno qué esperaría. Y tengo aquí una lista de algunos, y uno esperaría, yo creo, que fuera un sermón inteligente. ¿En qué sentido? En que fueran las palabras de Dios. No las palabras del hombre, pero que sean las palabras de Dios habladas a tiempo. Uno esperaría un sermón poderoso, es decir, que tuviera autoridad, que fuera verdad. Uno esperaría un sermón exitoso, es decir, que si alguien es incrédulo en medio de nosotros, que si alguien ha invitado a una persona incrédula, que cuando escuche el sermón, ese sermón cause un impacto en esa persona y se convierta. Uno esperaría que un sermón fuera predicado por una persona comisionada por Dios, enviada por Dios para predicar el sermón. Y yo les diría, eso es lo que uno esperaría de un sermón, y yo esperaría que ustedes esperaran eso de un sermón. Y hoy voy a predicar un sermón, pero no es un sermón mío, es un plagio. Algunos dirían, bueno, ¿cómo así? Si en clase me está diciendo que no haga plagio, porque es lo que le digo a mis estudiantes, y es lo que vamos a hacer hoy, exactamente. Vamos a dar un sermón pirata, si lo pudiera decir así. Vamos a predicar, y he venido empezando a predicar el sermón que Jesús hizo hace 2000 años, y ese es el Sermón del Monte. Y para mí, como predicador, es difícil, porque es una tarea muy grande y de mucha responsabilidad, porque son las palabras de Jesús, y es lo que yo voy a hablar, las palabras de Jesús, y es su sermón, no es el mío, es lo que Él hizo, es lo que Él predicó. Entonces, a veces cuando uno se enfrenta a esto, se ve a sí mismo y dice, yo no soy digno de predicar este sermón que Jesús predicó, porque Jesús sí lo predicó con toda la inteligencia. Miren, vayan conmigo, dejen Mateo ahí, pero vayan conmigo a Juan. Un minuto en Juan 3, cuando Jesús hablaba, Él hablaba con palabras inteligentes porque Él hablaba las palabras de Dios. Miren Juan 3, 34. Dice, porque aquel a quien Dios ha enviado, este es Jesús, hablaba las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Él hablaba las palabras de Dios. Además era poderoso, era verdadero, hablado con autoridad. Miren ahí 4:29, en el mismo Juan 4:29 dice, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Él sabía todo lo que las personas hacían, era poderoso y tenía autoridad. En el Sermón del Monte, al final, las personas y las multitudes que habían escuchado ese sermón se dan cuenta que eran palabras con autoridad, y así lo dicen. Además es un sermón de una persona que había sido comisionada por Dios. Miren Juan 8:18. Juan 8:18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Él había sido enviado, comisionado por el Padre. Además, era un sermón que era exitoso. Miren Juan 10:42. Vamos a Juan 10:42. Cuando Él predicaba, las personas creían. Dice el 42, y muchos creyeron en Él allí. Regresando a Mateo, Mateo 5, 6 y 7, encontramos el Sermón del Monte. 5, 6 y 7. Y Jesús, predica este sermón en una montaña.
De allí predica el sermón después de que lo que ha sucedido, que ha cambiado de región, porque estaba en Jerusalén, va a Galilea, después de que va a Galilea, escoge sus discípulos, 4 discípulos en este momento. Ellos son los que están ahí, más otro grupo de personas. Habían unas multitudes, dice el 5:1. Dice, y cuando vio las multitudes, subió al monte. Este es el monte donde él va a predicar. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí está, esta es la introducción del Sermón del Monte. Versículo 3, vamos a leer. Bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Es importante estas bienaventuranzas porque aquí encontramos las características, encontramos 8 características de un ciudadano del reino de los cielos, y estas 8 características deben estar presentes en todos los que son ciudadanos del reino de los cielos. Así como lo presenta en este momento Mateo, es como un sobre, es decir, al principio dice en el versículo 3, pues de ellos es el reino de los cielos, y termina con el versículo 10, pues de ellos es el reino de los cielos. Esta es una forma literaria que se usa para decir que todo lo que está ahí es perteneciente a lo mismo. Es decir, que si esta característica o las características que tenemos acá no son sus características, entonces no hace parte del reino de los cielos. Y no quiere decir que yo tengo 3 y el otro tiene 6, o son todas. Esto no, eso es todo o nada. Entonces, todas estas son las características que debe tener una persona que entra al reino de los cielos. Que debe tener porque Dios se las ha dado. Esto no es cómo voy yo a entrar o cómo yo voy a hacer para entrar al reino de los cielos. Aquí no hay que hacer, esto es lo que es una característica, es decir, ya es parte de la persona. Ser bienaventurados es un adjetivo, es decir, yo no tengo que hacer nada para recibir el favor de Dios. Es algo que han recibido estas personas, ellos ya son bienaventurados. Y el primero de ellos, ya estuvimos hablando de esto la semana pasada un poco, es ser pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, y vamos a hacer un pequeño, breve resumen de esto y luego continuamos con algún otro. Vamos a tomarlo con lentitud porque quiero que quede bien claro en sus mentes quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos. Pobres en espíritu no es una persona pobre de bienes, no es una persona que no tiene dinero, no es un pordiosero. No sé si ustedes conocen de dónde viene pordiosero. Por Dios, deme plata, por Dios, deme. Pordiosero es una persona que está pidiendo porque no tiene nada, no tiene ni un centavo, no tiene nada para comer, está en bancarrota. Pero no es de esos los que estamos hablando, es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu tampoco es una persona que es espiritualmente pobre. ¿En qué sentido? Que no ha recibido la gracia de Dios. Esa es una persona que no es, que es pobre espiritualmente, no pobre en espíritu. Una persona que no ha recibido la gracia es una persona que no ha sido salva. No es salva. Entonces, un pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad. Tampoco es un pobre espiritual. ¿En qué sentido?
en que no es una persona que no tiene carácter. Puede tener carácter, puede ser de un carácter fuerte, pero no necesariamente, o un pobre espiritual es una persona que entrega, un pobre espiritual es una persona que se prostituye a los deseos de otros. Eso no es un pobre espiritual, o un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu puede ser una persona fuerte. Un pobre por decisión, tampoco. Una persona que ha decidido ser pobre. Aquel que se va, por ejemplo, para un monasterio y dice, es que yo quiero vivir en pobreza. Ese tampoco es pobre en espíritu. No hay ninguna virtud en la pobreza. El que renuncia al dinero, no porque está renunciando al dinero, es un pobre en espíritu. Hay personas pobres y no son pobres en espíritu. La pobreza espiritual o el pobre es el que se encuentra en bancarrota y necesita de la caridad de Dios. Un pobre es el que entiende la maldad del pecado que todavía mora en él. Ve que no hay nada bueno en ellos y que necesita la misericordia de Dios. Ese es un pobre en espíritu. La pregunta que uno se haría acá es, ¿por qué Mateo inicia con los pobres en espíritu? Porque lo podía poner en otro lugar dentro de las bienaventuranzas. Y yo pienso que ese es el fundamento de todo. Y él lo pone ahí porque es lo más importante. Es lo más importante en este momento para que las personas lo entiendan. Jesús, cuando dice, o cuando está hablando de la pobreza espiritual, lo ve como que la pobreza espiritual da hacia las otras personas, hacia las otras bienaventuranzas. La pobreza, por ejemplo, es el fuego. La pobreza es el fuego que saca las lágrimas a los que lloran, que encontramos ahí en las bienaventuranzas. Si una persona no ha pasado por ese valle de sombra y muerte que describe el salmista, no puede tener esa hambre y sed de justicia que hablan las bienaventuranzas. Primero, mis hermanos, se debe ser pobre o se debe ser sensible a la necesidad de gracia antes que ser saciados con la justicia que da Cristo. Y a veces se puede confundir esa pobreza espiritual con humildad. Y yo diría, un pobre en espíritu entiende que es humildad, porque no son iguales. La pobreza en espíritu causa la humildad. Una persona pobre ve su necesidad de Cristo y depende, se da cuenta que depende de la gracia de Él y entonces es humilde. Hay que entender esto muy bien. Un pobre es lo que acabamos de describir y si no es pobre, si usted no es pobre, no puede recibir esta gracia. Si usted todavía está lleno, tiene sus manos llenas de rocas, no puede recibir el oro que es ofrecido. Tiene que despojarse de esas rocas. Si no es pobre en espíritu, Cristo no es precioso. Hasta que no vemos, mis hermanos, la necesidad de tan grande de Cristo en nuestras vidas, no vamos a disfrutar a Cristo. La pobreza es como esa sal, es como ese sazón que tiene Cristo, porque si no, Cristo ni siquiera es importante, es insípido. Para las personas ni siquiera saben de Cristo. Hay unos en medio de las iglesias que ni siquiera entienden quién es Él y no les importa. ¿Por qué? Porque no son pobres. Es importantísimo. La pobreza espiritual es una característica clave en la vida de todo creyente. Cuando un hombre
Piensen en esto, es herido de muerte, está para morir, lo único que necesita es algo que le consuele su dolor. Y Cristo es ese bálsamo que consuela el dolor de una persona que está a punto de morir. Es muy importante la pobreza espiritual. Lo mismo debe ser importante para usted. ¿Está listo para morir? Si fuera hoy el día de su muerte, ¿tiene a Cristo en medio suyo? Si no lo tiene, debería estar dispuesto a pagar cualquier precio por Cristo, a entregarlo todo, porque los pobres son los que entran al reino de los cielos, porque si usted no es pobre no va para el cielo, porque Él dice que solo de ellos, dice bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos solamente de ellos es el reino de los cielos. Pero si usted lo es, suyo es el reino. Usted es el rey de ese reino, del reino de los cielos. Esa pobreza espiritual hoy en día lo sintoniza y lo prepara para entrar a ese reinado futuro. Porque tenemos que luchar, mis hermanos, tenemos que luchar con el mundo. El mundo hoy en día los está inflando, los está engordando con el amor propio en todas partes. Eso es lo que se vende. Usted debe amarse a sí mismo. La televisión es lo único que habla. Usted debe quererse a sí mismo. Y los gordos, no gordos de cuerpo, sino gordos en amor propio, no van a poder entrar al reino de los cielos porque la puerta es estrecha. Pero la pobreza adelgaza. La pobreza adelgaza el alma, quita la superficialidad y de entonces podemos entrar al reino de los cielos. Si tiene un vestido así muy bien elaborado, gordo, grande, con ese vestido no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que desecharlo todo, volverlo hiritas para que pueda pasar por ese ojo de la aguja. No puede entrar con todo. La pobreza es lo que hace pequeño al hombre a sus propios ojos y por eso puede entrar al reino de los cielos. Si uno no es pobre y si usted no es pobre, no puede ver las riquezas de Cristo. Muchos creen que la riqueza es lo que lo hace meritorio de todo, pero hay muchos ricos que son pobres en espíritus. Es una paradoja. Hay que ser pobre para entrar al reino de los cielos. Hay que morir para ser salvos. Hay que ser necios para ser. Hay que morir para ser salvos y hay que ser necios para ser sabios. Porque solo los pobres son los que entran al reino de los cielos. Y la segunda característica la encontramos en el versículo 4. Los que lloran, pues de ellos serán consolados. Es un poco extraña esta característica. ¿Cómo es que es una bendición? ¿Cómo que es un favor las personas que están llorando? Es lo primero que uno se preguntaría. El estilo de vida de hoy, humano, el mundo hoy, en realidad está buscando lo contrario a esta declaración. La gente no quiere llorar, la gente no quiere tener tristezas, todo el mundo quiere huir de las tristezas, huir de las lágrimas, y va a hacer todo lo que pueda para no llorar. Pero acá vemos que es una acción, es un participio presente, es una acción continua y no tiene tiempo, es algo que es constante en las personas, el llorar. Hay 3 vocablos que se utilizan para los que lloran, que es dolor o pesar o lamento en el idioma original, pero este es el más fuerte de todos. ¿Y qué es? Es llorar con un dolor
que se posesiona de todo su ser, de tal manera que no puede esconder ese dolor. Es como el que llora por un muerto y no tiene consolación. Es entrar de luto con un profundo dolor. Como Jacobo, cuando supo lo de José. Miren en Génesis 37. Pongan ahí una marca en Mateo y vamos a Génesis 37 un minuto. Si recuerdan en Génesis 37, Jacob, él ha enviado, o sus hermanos, o los hermanos de los hijos de Jacob, José y sus hermanos han ido a trabajar al campo. José tiene unos sueños, él cuando tiene esos sueños les hablaba a sus hermanos, pero ellos en este momento están en el campo, y José va en busca de sus hermanos, y ellos hacen un complot, y lo que hacen con él, lo meten en una zanja, lo quieren matar, y en realidad no lo matan, pero lo venden como un esclavo. Pero cuando regresan sus hermanos y le hablan esto a su padre, miren lo que dice. Cuando Rubén vuelve al pozo, he aquí José no estaba en el pozo, entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica de la sangre. Enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Jacob, él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo, y su padre lloró por él. Está sufriendo muchísimo acá Jacob. Es un sufrimiento muy grande, y es de este tipo de sufrimiento del que habla Mateo. Un poco diferente, porque no está hablando de una muerte. Mateo no está hablando de sufrir por personas que han muerto. Es el mismo tipo de dolor, pero no es el lamento por una persona que ha muerto. Es un luto por el pecado que abate a un individuo que necesita el perdón. Y dice que los que lloran son bendecidos. Los que lloran son bendecidos. No es un lloro por las cosas de este mundo. A veces las personas lloran porque no pueden conseguir lo que quieren, porque no pueden satisfacer sus deseos. Pero es un lloro porque ha perdido algo. Como cuando Raquel lloraba por sus hijos y era inconsolable. Ahí mismo en Mateo encontramos esto. En realidad el lloro, o el lloro de acá, o el objeto de llorar es el pecado. ¿Cuál pecado? Su pecado, mi pecado. Crisóstomo dice, no son bendecidos los que lloran por los muertos, sino los que lloran por su pecado. Una persona culpable va a ser ejecutada, y esa persona en ese camino a la ejecución seguramente va a estar llorando por lo malo o lo que había hecho. Ese es el lloro, o ese es el llorar, porque el pecado es una polución que nosotros tenemos, es una plaga que tiene el hombre, que todavía está presente, que todavía luchamos con ella día a día. Cuando uno piensa en la serpiente, uno dice, oh, esas serpientes son terribles, ahí donde está el demonio. Pero las serpientes las hizo Dios, completas, adentro, por fuera, mientras que el hombre
hay una porción que no es del hombre y es que no es de Dios y es el pecado. Eso es de Satanás. Satanás, el que le metió desde el inicio, tentó a la mujer y por eso todos caemos. Y todavía Satanás tienta al hombre. Tenemos esa semilla todavía. Por eso es que lloramos. Por eso es que hay que llorar. Por eso es que el cristiano llora por su pecado. Cuando peca, lo primero es de rodillas y decir perdón, porque te he ofendido a ti. Miren en Hechos, o no necesitan ir ahí, yo se los voy a leer rápidamente. En Hechos 5, miren lo que sucede con Ananías y Zafira. En Hechos 5:3 dice: mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Satanás está todavía en acción. Tenemos esas semillas. Y el lloro no son por las injusticias que encontramos y vemos en el mundo. Y uno podría, de alguna forma, llorar por los pecados que están cometiéndose en el mundo. Pero no es de este lloro el que está hablando. Hay violencia en el mundo, hay racismo, hay homicidios, hay tiranías. Y todo eso está mal y uno podría sentirse pesado con eso y apesumbrado por eso. Pero aquí está hablando del pecado suyo, de mi pecado, no el de otros. No es este lloro un lloro desesperado, como el de Judas. Judas está en el infierno hoy, por más que él confesó su pecado. Miren en Mateo 27, ahí mismo, Mateo 27. En Mateo 27, él hizo algo que muchas personas ni siquiera hacen hoy en día. Confiesan su pecado. Miren el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: a nosotros que haya tú. Él confesó lo que había hecho. Inclusive restituyó, cogió el dinero y lo regresó. Muchos hoy en día ni siquiera restituyen, pero su arrepentimiento o su remordimiento no fue para vida, sino para muerte. El lloro tampoco debe ser hipócrita, con un corazón engañoso. Algunos dicen que no crean cojera de perro ni en lágrimas de mujer, porque a veces hay engaño en ellas. Saúl dijo: he pecado, he transgredido el mandamiento de Dios, pero en realidad él lo dijo de palabra, pero su corazón todavía no estaba arrepentido. Tampoco es forzado, como el de Caín. Miren Génesis 4:13. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Ahí él está hablando del castigo. A él no le importa el pecado, él está preocupado por el castigo que va a recibir, no por su pecado. Él no estaba llorando por su pena, o mejor, estaba llorando por la pena que iba a recibir y no por la ofensa que había hecho. Tampoco es llorar de una forma externa o superficial. A veces la cara llora o los ojos lloran, pero el corazón está duro. Algunos son rápidamente llorones, las lágrimas se salen rápidamente, pero en realidad son un engaño.
por dentro siguen estando duros. Una persona debe ser espontánea, este lloro debe ser espontáneo y libre. No sé si ustedes han visto el árbol del arce, que es del que se obtiene ese sirup, o el árbol de la mirra, que también llora, o el árbol del eucalipto, también tiene, el árbol del eucalipto llora sin necesidad de hacerle nada. Ellos generan esas gotas. Así debe ser el pecador, espontáneo y libre. El pecador llora porque el juicio se acerca y sabe que ha pecado. Dice el salmista, miren lo que dice el salmista en Salmo 51. Aquí, ¿qué ha sucedido? En Salmo 51, David, después de que ha pecado con Batseba, y luego que ha sido como confrontado, entonces él escribe este salmo, pero aquí ha pasado un año después de su pecado. Y miren las palabras, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. ¿Qué salmo es este? ¿Qué salmo de arrepentimiento? Mi pecado está siempre delante de mí. Esa es la ofensa, ese es el lloro, o el lloro es un lloro por esa ofensa a Dios. Es algo que nos incomoda, que todo el tiempo está ahí, que eso es lo que hace que una persona sea penitente. Miren Lucas 15, 18. Lucas 15. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Él se va a otras tierras, gasta todos los bienes de su familia que le habían dado. Después no le va muy bien y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué? Porque el pecado es una hostilidad, el acto del pecado es una hostilidad contra Dios. Por eso se llora. Porque el pecado es la más grande ingratitud que tenemos contra Dios. Pónganse a pensar que Jesucristo vino a este mundo enviado por Dios. Vivió una vida perfecta sin necesidad de que fuera así, pero Él vivió esa vida perfecta y fue llevado a esa cruz por nuestros pecados. Ahora, si todavía peca, Él murió por esos pecados. Es ingrato pecar. El pecado es una privación, el pecado quita, esconde, daña la comunicación con Dios. Pero hay una promesa, regresemos a Mateo. En Mateo dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hay una consolación, hay una promesa, es enfática. Ese es un pronombre que se usa para decir que ellos y solo ellos van a ser consolados.
No necesariamente hoy, en el futuro serán consolados. Es pasivo, quiere decir que otra persona hace la acción, y es indicativo, quiere decir que es una realidad. Ese es el verbo que tenemos ahí. No es una consolación terrenal, es una consolación extraterrestre. ¿Cómo? Porque ya no va a haber más pecado. Va a librar de la condenación del pecado. El pecado o la consecuencia del pecado es la muerte, y ahí lo va a librar de eso. Miren lo que dice Efesios, esas palabras de Efesios para los que son creyentes. Dice Efesios 1, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, y nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Qué palabras son estas? De consolación. Él libra, Dios libra del poder del pecado en la tierra. Eso también es una realidad. Hay pecados que ya no son pecados para las personas creyentes aquí en la tierra, ya no luchan con esos pecados. Y espero que eso sea una realidad también para usted. Y además, libra del pecado en el futuro. Erradica la naturaleza pecaminosa, ya no va más. Recuerden, nosotros todavía estamos en esa naturaleza pecadora. Todavía nos falta amor, todavía nos falta fe, todavía nos falta gratitud, indiferencia. A veces usted o yo somos egoístas, a veces se apegan a las cosas todavía de este mundo, pero esa tristeza, ese dolor, cuando ha pecado, va a ser consolado. Si tiene un arrepentimiento genuino, la garantía es que va a ser consolado, que el gozo del Espíritu Santo va a estar en usted. Solamente para dar algunas conclusiones de la pobreza y de el lloro de estas dos características. Puede que todavía, o puede que usted tenga mucho dinero y todavía ser pobre, pero es la pobreza en espíritu que da las riquezas en Cristo. Hay que recordar eso. La pobreza en espíritu da nobleza. Dios los ve como gente de gran honor, porque les está permitiendo ser los reyes en su reinado o en su reino. El que es vil a sus propios ojos es precioso a los ojos de Dios. También les digo que la pobreza en espíritu suavemente endulza el alma. Cuando un hombre es traído a descansar en Jesús, reconoce esas bendiciones. Recuerden esto, que yo soy indigno, que usted es indigno, pero Cristo es digno. Que soy un indigente, pero Cristo es infinito. La pobreza o el ser pobre en espíritu, o esa pobreza en espíritu, pavimenta ese camino a las bendiciones que se van a recibir. Si usted es pobre en espíritu, usted es bendecido, como lo dice ahí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que la corona es suya si usted es pobre en espíritu. La corona del reino es suya. Hombres, la corona de rey, y mujeres, la corona de reinas. Es pura. Es una corona que no se va a dañar. Es una corona que nadie va a envidiar. Su ropa en el reino es una ropa que Dios le va a dar. El cetro para gobernar es de parte de Él, y va a tener un lugar donde gobernar, y va a tener un trono, porque dice que el reino es suyo. Si usted es pobre de espíritu, el reino le pertenece. Además, el que llora
o los que lloran, como dice el segundo, hay un consuelo para los que lloran por su pecado. Así como el que es herido y luego ve la cura, así el que llora después ve el consuelo. ¿Por qué lo hizo Dios así? Es la manera que Él puede haber permitido, o puede permitir que nunca nadie llore, pero es el lloro, o que nadie sufra, es ese lloro por el pecado. Recuerden esto, Dios guarda el mejor vino para lo último. Primero hay que llorar por el pecado y luego viene el vino de la consolación. Satanás hace lo contrario. Satanás primero muestra lo bueno y luego, para el final, lo malo, porque el pecado mata y siempre mata. Satanás muestra la belleza del pecado, lo adorna con placer y lo envuelve con ganancia, pero al final es muerte. Pero recuerden esto, que las lágrimas no están perdidas, porque Él, por esas lágrimas, pone gozo en el corazón. Y donde hay un pecador triste por su pecado, también hay un pecador gozoso, porque es consolado por Cristo. Hay que entender que la tristeza, conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento y conduce a la salvación, dice Pablo en 2 Corintios 7:10. Hay que entender esto. Entonces, mis hermanos, si usted es pobre en espíritu y si usted ha llorado su pecado, es de usted el reino de los cielos y va a ser consolado porque está llorando por su pecado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque es verdad y en ella encontramos todo lo que necesitamos. Gracias porque nos muestras en tu palabra, las características de un verdadero hijo de Dios. Mi oración es que todos los que aquí están presentes, que si son hijos de Dios, estén animados, porque tienen un reino en los cielos y van a ser consolados. Pero si hay alguno en medio de nosotros que no cree, que no ha creído, que no entiende todavía la salvación, Señor, ten misericordia, sálvalo. Permítele arrepentirse de sus pecados, permítele llorar y entender que es a través de ese lloro y de ese entendimiento que no puede hacer nada para entrar al reino de los cielos, que por medio de esto y entendiendo la fe en Cristo o teniendo fe en Cristo pueda ser parte de tus hijos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, te pedimos que continúes bendiciendo nuestro día y es en el nombre de Jesús. Amén.